porque la Navidad no siempre fue esperanza, a veces fue una advertencia. Antes del Santa feliz que conocemos, hubo otras figuras, criaturas que no traían regalos, sino advertencias. En los pueblos antiguos, el invierno era miedo puro, la noche duraba más que el día, y las montañas parecían observar. Allí nacieron los mitos, allí el bien y el mal se mezclaron bajo la nieve. Un demonio con cuernos recorría las aldeas castigando a los niños traviesos. Un dios de barba blanca cabalgaba los cielos, seguido por los espíritus de los muertos. Y siglos después, una corporación pintó de rojo un símbolo que ya no era divino, sino comercial. Esta es la historia que la Navidad prefirió olvidar. 3 leyendas, 3 rostros del mismo mito. Krampus, el castigador. Odín, el padre de los vientos. Y el Santa moderno, la sonrisa que nació del marketing. Preparaos porque lo que vais a ver a continuación es el top 3 leyendas oscuras sobre Santa Claus. Capítulo 1. Krampus, el demonio del invierno. En el corazón de las montañas europeas, donde la nieve cae como una cortina de silencio y el viento parece hablar, nació una figura que no pertenece del todo a los hombres, ni del todo a los demonios. Su nombre es Krampus, y su historia es tan antigua como el miedo. Dicen que los inviernos de los Alpes son largos, crueles, interminables. Durante siglos, los aldeanos vivieron entre la oscuridad y la supervivencia, donde el día apenas tocaba las cimas de las montañas, y la noche se extendía como un velo de hielo. Allí, mucho antes de que se pronunciara la palabra Navidad, los pueblos celtas y germánicos celebraban el solsticio de invierno, el momento en el que el sol parecía morir, y los hombres, temiendo el fin de la luz, encendían fuegos para mantenerla viva. Creían que durante esas noches el mundo de los espíritus se abría, que las sombras descendían por los valles buscando ofrendas, y que el río traía consigo seres antiguos, guardianes, demonios, castigadores. En las aldeas del Tirol, de Baviera, de Carintia, las madres contaban historias junto al fuego para mantener a los niños quietos. No hablaban de juguetes ni de milagros, hablaban del invierno y de lo que éste traía con él. Entre esas historias se mencionaba a una diosa, Perta, una figura femenina, mitad santa, mitad bruja, que juzgaba a los hombres durante el Yule, la fiesta del renacimiento del sol. A los trabajadores les dejaba una moneda en el plato, a los perezosos les abría el vientre con un cuchillo de hielo y lo llenaba de paja. Y con ella venían sus acompañantes, los Perten, espíritus enmascarados con rostros deformes, cuernos, lenguas largas y cuerpos cubiertos de pieles de cabra. Ellos recorrían las aldeas golpeando puertas, arrastrando cadenas, haciendo sonar cencerros. No eran maldad pura, eran advertencia, el eco de una naturaleza que exigía respeto. Esos Perten son, en esencia, los primeros Krampus, porque antes de tener nombre ya existía el miedo. Cuando el cristianismo llegó al corazón de Europa, entre los siglos V y IX, los misioneros encontraron un problema. Los aldeanos no querían abandonar sus rituales invernales. Las hogueras seguían ardiendo, las máscaras seguían saliendo a las calles. Así que la Iglesia hizo lo que mejor sabía hacer, no los destruyó, los transformó. Donde había dioses paganos, colocó santos, y donde había demonios, colocó advertencias. En el siglo XI comenzó a popularizarse la figura de San Nicolás de Myra, un obispo venerado por su caridad, que, según la tradición, dejaba monedas y regalos a los pobres. Su festividad se celebraba el 6 de diciembre. Pero el pueblo, todavía aferrado a sus antiguos ritos, necesitaba conservar la otra mitad de la historia. El santo representaba la bondad, faltaba quien representara el castigo. Así, la sombra de los Perten se fusionó con el cristianismo y nació Krampus, del antiguo término alemán Krampen, que significa garra. El santo y el demonio, juntos, el bien y el mal caminando por las mismas calles. San Nicolás premiaba a los niños buenos, Krampus se llevaba a los malos. La figura de Krampus se consolidó entre los siglos XIII y XV. Las crónicas locales de Salzburgo y Estiria lo describen como una criatura de piel oscura, con cuernos de carnero y ojos rojos.
Su lengua larga goteaba como si buscara el pecado, y sus pies eran pezuñas que dejaban huellas imposibles en la nieve. Llevaba en la espalda un cesto de mimbre, su saco infernal, donde encerraba a los niños desobedientes. A veces se los llevaba al bosque, otras al mismísimo infierno. En la mano derecha portaba un haz de ramas secas, la rute, con la que azotaba a los pequeños que no habían obedecido a sus padres. Cada 5 de diciembre, la víspera del día de San Nicolás, los hombres jóvenes del pueblo se vestían con máscaras y pieles. Recorrían las calles entre humo, antorchas y gritos, imitando al demonio que castigaba para purificar. Aquella noche era llamada Krampusnacht, la noche de Krampus, y mientras los niños buenos esperaban dulces, los otros solo esperaban sobrevivir al estruendo de las cadenas. En las aldeas se decía que si oías un cencerro resonar en la oscuridad, debías esconderte bajo la cama, que si una sombra grande pasaba por la ventana, no debías gritar ni moverte. Krampus solo se llevaba a quienes lo reconocían. Era al mismo tiempo una historia moral y un ritual psicológico, el miedo como método de aprendizaje, una herramienta para recordar que la bondad tenía valor, porque el mal seguía vivo, allá afuera, bajo la nieve. Durante el siglo XVII, la Iglesia intentó borrar la figura del demonio alpino. En 1625, en la región de Salzburgo, los obispos prohibieron oficialmente los disfraces de Krampus y las procesiones de invierno. Los sacerdotes predicaban que el diablo tomaba esa forma para atentar a los hombres y que celebrar su presencia era invocar el infierno. Pero no se puede borrar un mito que nace del hambre y del miedo. Los campesinos siguieron saliendo por las noches, en secreto, cubiertos de pieles, haciendo sonar sus cencerros bajo la luna. Los niños aprendieron a temer, pero también a respetar, y así Krampus sobrevivió, mientras tantos santos fueron olvidados. Con el paso del tiempo, el rostro del demonio se volvió tradición. A finales del siglo XIX aparecieron las postales de Krampus, las Krampuskarten, donde se lo veía azotando a los pequeños, persiguiendo a los traviesos, o incluso cortejando mujeres con su sonrisa infernal. Esas postales, distribuidas entre Austria y Alemania, mezclaban humor con amenaza. Llevaban frases como Gruß vom Krampus, saludos de Krampus, y eran una manera de mantener viva la tensión entre castigo y deseo. A principios del siglo XX, las procesiones ya eran parte del folclore, pero en 1934, durante el régimen austrofascista, el gobierno volvió a prohibir las máscaras, acusándolas de promover supersticiones primitivas. Otra vez, el demonio fue exiliado. Otra vez, el invierno perdió a su sombra. Sin embargo, los pueblos nunca olvidaron su sonido. Los cencerros siguieron guardados en los áticos, las máscaras en los graneros, hasta que, décadas más tarde, el mundo moderno redescubrió al monstruo que había inspirado el miedo y la obediencia de generaciones. Y así, bajo la luz eléctrica del siglo XXI, Krampus volvió a caminar. En Austria, Alemania, Eslovenia y el norte de Italia, las calles vuelven a llenarse de humo y gritos cada diciembre. Miles de jóvenes desfilan con máscaras talladas a mano, cuernos reales y ojos encendidos. El fuego baila sobre la nieve, los turistas miran, los niños tiemblan y el demonio sonríe desde otra era. No todos lo saben, pero ese rugido que atraviesa la noche no es solo una tradición, es un recordatorio de lo que el invierno fue antes de los regalos, de cuando los hombres temían al frío porque podía matarlos, de cuando el miedo era sagrado. Krampus no castiga por maldad, castiga porque la oscuridad necesita ser recordada. Durante siglos, su imagen recorrió Europa, el rostro del miedo necesario, el guardián de la moral más primitiva, pero lo que pocos comprenden es que Krampus no nació para destruir, sino para equilibrar. En el corazón de cada leyenda vive una verdad humana. Los antiguos sabían que la vida no podía sostenerse solo con recompensas. El bien debía tener un contrapeso, la luz, una sombra, y esa sombra era Krampus. Cuando los padres contaban su historia a los niños, no lo hacían para atormentarlos, sino para enseñarles que la bondad es una elección, no un derecho. El miedo servía como frontera moral, la oscuridad como guía. En los pueblos alpinos, el invierno era la línea entre la vida y la muerte. No sobrevivía el más fuerte, sino el más preparado.
El fuego debía mantenerse encendido, las provisiones cuidadas y la comunidad unida. Krampus simbolizaba todo aquello que podía romper ese equilibrio, el descuido, la pereza, el egoísmo. En ese sentido, era más que un demonio, era una ley natural personificada, el recordatorio de que el caos siempre espera a la puerta, de que el frío no perdona a los confiados. El miedo entonces no era castigo, era sabiduría. Muchos historiadores ven en Krampus una fusión de mitos antiguos, del diablo cristiano, del dios celta, Cernunnos, del espíritu germánico del bosque y del Wildman, el hombre salvaje que habitaba la frontera entre lo humano y lo animal. Pero en todos los casos su esencia es la misma, la naturaleza exigiendo respeto. El cristianismo intentó domar ese arquetipo, pero solo logró cambiarle el nombre. El miedo ancestral no desapareció, se disfrazó de moral. En los sermones medievales se decía que Krampus era el sirviente encadenado del santo, un demonio sometido al bien, pero en las aldeas nadie lo creía realmente. Allí, entre montañas y bosques, los campesinos sabían que el bien y el mal caminaban juntos, y que a veces el castigo era más honesto que la promesa de salvación. La cultura moderna nos enseñó a temer al miedo, a esconderlo bajo luces y villancicos, pero los antiguos lo honraban, porque sabían que sin miedo no hay respeto, y sin respeto no hay equilibrio. Krampus no viene a devorar a los niños malos, viene a recordarle al mundo que el mal existe, que la inocencia sin límites conduce a la ruina y que incluso en la alegría debe haber memoria del invierno. Su figura con cuernos y piel de bestia no es solo el símbolo del diablo, es símbolo del hombre animal, del instinto reprimido que vive dentro de todos nosotros. Hoy, en las ciudades modernas, la figura de Krampus se ha vuelto casi una curiosidad turística. Desfiles, festivales, máscaras talladas como piezas de arte. Pero en algunos rincones del Tirol, cuando el sol se pone y los cencerros suenan demasiado cerca, el miedo sigue siendo real. Los viejos dicen que si caminas solo por las calles en la noche del 5 de diciembre y oyes un cencerro detrás de ti, no debes mirar atrás. Que si el viento sopla y el eco de las cadenas se arrastra por el valle, mejor entres en casa y cierres la puerta, porque Krampus no desapareció, solo cambió de forma. Ya no se lleva a los niños, ahora se alimenta del olvido, de cada sonrisa vacía, de cada promesa rota, de cada adulto que dejó de temer. En los desfiles modernos, el fuego se mezcla con la música. Las máscaras bailan, los espectadores ríen, pero detrás de cada gesto alegre queda algo profundamente inquietante. Esa incomodidad, ese escalofrío que sube por la espalda, es la voz del mito que aún respira, un susurro que dice: «Recuerda quién eras antes de creer que eras bueno». En realidad, Krampus es una advertencia disfrazada de monstruo, un símbolo que une tres verdades antiguas. Primero, que el bien sin justicia se corrompe. Segundo, que el miedo puede ser maestro si se le escucha con humildad. Y tercero, que lo que negamos de nosotros mismos siempre encuentra la forma de regresar. Por eso, aunque la cultura moderna lo pinte como folclore o espectáculo, Krampus sigue siendo uno de los mitos más honestos del invierno. No promete salvación, no ofrece perdón, solo muestra las consecuencias. Y en un mundo donde la mentira se disfraza de bondad, eso lo vuelve necesario. El contraste entre Krampus y Santa Claus no es casualidad. Ambos nacen del mismo fuego, pero uno ilumina y el otro quema. El santo regala dulces, el demonio recuerda las heridas, y entre ambos, el hombre intenta encontrar el equilibrio. La humanidad siempre ha necesitado dos caminos, la promesa y el castigo. Krampus es el castigo, el recordatorio de que no toda oscuridad es maldad, y no toda luz es bondad. Dicen que Krampus castiga a los niños malos, pero no es verdad. Krampus castiga a los hombres que dejaron de creer en la oscuridad que los hizo humanos. Capítulo 2. Odín, el dios que volaba en invierno. Antes de que el mundo conociera a Papá Noel, antes de que existiera la palabra Navidad, el cielo ya tenía un viajero, un anciano de barba blanca, con un ojo cubierto por el sacrificio, que cabalgaba los cielos sobre un caballo de 8 patas, guiado por cuervos y acompañado por los muertos. Su nombre era Odín, y en el norte de Europa su sombra aún cabalga sobre la nieve. En las antiguas tierras germánicas, donde el sol desaparece durante meses y el hielo se convierte en espejo, los hombres miraban hacia el cielo y veían movimiento, tormentas que rugían sin razón, luces que danzaban entre las nubes, lo que hoy conocemos como auroras boreales, y truenos que hacían temblar las montañas. Para ellos, esos fenómenos eran señales de dioses.
y en la cima de ese panteón estaba Odín, padre de los hombres y de los dioses, creador del mundo, señor del conocimiento, portador de la sabiduría y del miedo. El mito cuenta que Odín se sacrificó a sí mismo para alcanzar el saber. Durante 9 días y 9 noches colgó del árbol del mundo, Yggdrasil, atravesado por su propia lanza, sin beber, sin comer, sin dormir. Allí, suspendido entre la vida y la muerte, descubrió las runas, los secretos del universo. El dios se ofreció a sí mismo. Ese acto lo convirtió en un dios de extremos, sabio pero despiadado, padre pero guerrero, divino pero terriblemente humano. En los poemas de Edda Mayor, escritos en Islandia hacia el siglo XIII, Odín es descrito como un viajero, un anciano encorvado, cubierto con un manto gris, que camina entre los hombres disfrazado de mendigo. Nadie lo reconoce, solo los sabios lo sienten. Prueba la bondad de los corazones, premia la hospitalidad, castiga la soberbia. Cuando entra en una casa, lo hace sin pedir permiso y se sienta junto al fuego en silencio. Solo después de observar decide, ¿dejará sabiduría o ruina? El invierno era su estación. Los pueblos del norte celebraban durante el Yule el solsticio invernal en el que la oscuridad se alarga y el sol renace. Durante esas noches se creía que Odín abandonaba su trono en Asgard y cabalgaba por el cielo liderando una procesión espectral, la cacería salvaje, The Wild Hunt. Miles de almas lo acompañaban, guerreros caídos, espíritus del bosque y los fantasmas de los muertos del año. El sonido de las tormentas invernales era, decían, el rugido de su caballo Sleipnir, galopando con 8 patas sobre el firmamento. Cuando el viento soplaba y los perros aullaban sin razón, los aldeanos sabían que la cacería estaba pasando. Cerraban puertas, apagaban luces y se quedaban en silencio por miedo a ser vistos, porque si Odín te encontraba despierto, podía bendecirte o llevarte con él. Con el tiempo, el Yule se convirtió en una época sagrada. Se ofrecía pan, carne, cerveza y vino al viajero del cielo. Los niños dejaban comida para Sleipnir, esperando que el dios dejara a cambio una recompensa. Sí, mucho antes de las galletas para Santa y la leche en la mesa, los niños del norte alimentaban al caballo de 8 patas, y si el dios encontraba la casa ordenada, dejaba regalos, frutas o runas de buena suerte. La tradición sobrevivió siglos, mezclándose con las costumbres germánicas y escandinavas, hasta que el cristianismo llegó al norte. Entre los siglos VIII y X, los misioneros cristianos comenzaron a convertir los reinos escandinavos. Trajeron consigo la Biblia, las cruces y el fuego, pero los dioses del norte eran difíciles de borrar. Odín, en particular, resistió como pocos. No era solo un dios, era un símbolo: el conocimiento, la muerte, la sabiduría, el sacrificio, la magia. Su historia estaba demasiado arraigada para desaparecer. Así que la Iglesia decidió absorberlo. Al igual que ocurrió con Krampus en los Alpes, el rostro de Odín fue disfrazado con otro nombre. Se lo transformó lentamente en el Padre Invierno, una figura más amable, más humana, que visitaba a los hogares durante el solsticio. El anciano del manto gris se volvió el anciano del abrigo rojo, y su juicio se volvió recompensa. Los siglos pasaron, y el nombre del dios se disolvió en los cuentos, pero su sombra siguió en el lenguaje. En inglés, el miércoles sigue siendo Wednesday, el día de Buden, es decir, el día de Odín. Sus símbolos sobrevivieron en el arte, en las sagas, en las costumbres del invierno, y aunque el cristianismo lo reemplazó por santos, su espíritu siguió flotando en los cielos invernales. En el fondo, cada historia del anciano que vuela, que observa a los hombres, que decide quién merece un obsequio y quién no, es un eco de él, de Odín, el dios que cabalgaba en la oscuridad. Odín tenía 2 compañeros, Hugin y Munin, cuyos nombres significan pensamiento y memoria. Cada día volaban por el mundo, observando a los hombres, escuchando sus palabras, y regresaban al dios para contarle todo lo que habían visto. Pensamiento y memoria, el que observa y el que recuerda. ¿Te suena familiar? En la era moderna decimos que Santa lo ve todo y sabe si ha sido bueno o malo. La misma idea, el mismo ojo que todo lo observa, solo que ahora sonríe en lugar de juzgar. El dios del conocimiento fue olvidado, pero no su estructura simbólica. En su trono, Lich-Half podía ver todos los mundos, observaba a los vivos y a los muertos, veía los hilos del destino.
pero no podía cambiarlos. Esa impotencia divina lo hacía trágico. Era un dios sabio, pero condenado a conocer el final de todo, incluido el suyo, porque, según la profecía, en el Ragnarok, el fin del mundo nórdico, Odín moriría devorado por el lobo Fenrir, y aun sabiendo su destino, seguía luchando, seguía viajando, seguía observando. Quizá por eso su figura sigue viva entre nosotros, porque simboliza algo profundamente humano, la necesidad de buscar sentido, incluso sabiendo que todo termina. Odín no volaba solo en el cielo del norte, volaba dentro del corazón de los hombres. En cada invierno, en cada noche sin luna, su caballo de 8 patas aún galopea en nuestros sueños. Pero la historia de Odín no termina ahí, porque cuando la fe cristiana cubrió sus altares con cruces, sus símbolos no murieron, solo se disfrazaron, y siglos después volverían, con un nombre diferente. Durante siglos, los pueblos escandinavos resistieron la conversión. Los misioneros hablaban del cielo y del infierno, pero para los hombres del norte esos lugares ya existían. El cielo era Asgard y el infierno era Hel, y sus dioses no eran metáforas, eran ancestros. Pero la fe nueva llegó con promesas y con fuego. Donde antes se dejaban ofrendas a los espíritus, se levantaron iglesias. Las runas fueron quemadas, los nombres antiguos prohibidos, y sin embargo, cada invierno, cuando el frío volvía, los aldeanos todavía dejaban pan y cerveza sobre el alféizar. No para Cristo, sino para aquel que los observaba desde el cielo, el viajero, el dios de un solo ojo. Así nació el sincretismo, la fusión entre los dioses paganos y la nueva fe. Odín se transformó, poco a poco, en el Padre Invierno, una figura más amable, una sombra convertida en luz. El anciano de barba blanca, que antaño lideraba fantasmas por el cielo, comenzó a traer bendiciones. Las hogueras del Yule se convirtieron en velas navideñas, las ofrendas al dios se transformaron en regalos entre los hombres, y la cacería salvaje en el vuelo nocturno de un anciano sobre los tejados. El dios de los muertos se convirtió en el guardián de los vivos, el guerrero, en símbolo de paz, y su caballo de 8 patas, Sleipnir, en un trineo volador. Los siglos pasaron, el nombre de Odín se desvaneció, pero sus gestos, sus símbolos, su espíritu, permanecieron ocultos en las costumbres de cada diciembre. Los niños que en el siglo XIII dejaban comida para Sleipnir se convirtieron, siglos más tarde, en los niños que dejaban leche y galletas para Santa Claus. El anciano del manto gris se tiñó de rojo y su ojo perdido se transformó en la mirada omnisciente del viejo que todo lo ve. El mito sobrevivió disfrazado, el dios se volvió humano y el humano olvidó al dios. Y sin embargo, cada invierno, cuando el viento golpea los cristales y la nieve cubre el mundo, su espíritu sigue pasando. A veces lo sentimos en el silencio entre las campanas, en el sonido del aire que ruge sobre los tejados, o en esa sensación antigua, casi infantil, de que algo invisible nos observa, no con maldad, sino con juicio, porque Odín nunca dejó de mirar. En Alemania se decía que si dejabas tu puerta abierta, podías ver pasar un destello blanco, el manto del dios moviéndose entre la tormenta. En Escandinavia advertían que los niños debían dormir temprano, para no atraer su atención. Y en algunas regiones, los ancianos afirmaban que si oías un susurro en medio del viento, debías agradecer, porque el dios había pasado de largo. Odín no fue un dios perfecto, engañó, mintió, manipuló, sacrificó. Pero también enseñó que el conocimiento vale más que la pureza, que incluso la divinidad necesita pagar un precio. Por eso su historia es tan humana, porque no nos habla de la fe, sino de la búsqueda, de la necesidad de aprender, de la obsesión por el saber, incluso si duele. En él los antiguos encontraron un espejo de sí mismos, un ser capaz de todo, incluso de perder un ojo, con tal de ver un poco más allá. El invierno para Odín era más que una estación, era una enseñanza. Cada nevada recordaba a los hombres que todo muere y todo renace, que la luz necesita la oscuridad, como la sabiduría del sacrificio. Esa es la esencia del Yule, el sol muriendo para volver a nacer, el dios cayendo para renacer en otro mito. Y así, cuando la Navidad cristiana reemplazó al Yule, el viejo dios se disolvió entre símbolos, sus runas se transformaron en adornos, sus hogueras en luces, su juicio en generosidad, su vuelo en leyenda. El hombre moderno celebra sin saberlo el eco de una historia anterior a su religión. Cuando prende una vela, enciende el fuego del solsticio, cuando mira las luces del árbol, está viendo el reflejo del fuego de Yggdrasil, y cuando espera la llegada del anciano de barba blanca, sin saberlo, espera al Padre de todo. Odín nunca fue olvidado, solo cambió de nombre, y en cada diciembre, cuando los cielos se oscurecen y los vientos gimen como bestias antiguas, el viejo dios sonríe,
Sabe que los hombres lo transformaron, que lo hicieron santo, comerciante, mito, pero también sabe que en lo profundo su esencia sigue viva, porque el fuego del conocimiento nunca se apaga, y mientras existan hombres que busquen el sentido del invierno, Odín seguirá volando, no sobre Asgard, sino sobre nosotros. Aquel que cruzó los cielos helados buscando respuestas, el anciano del ojo perdido, el padre del invierno, el primero y el último Santa Claus. Capítulo 3. El Santa de 1931. El nacimiento del mito moderno. El mito había sobrevivido durante siglos. Había sido Dios, demonio y santo, pero en el siglo XX se convirtió en marca registrada, y con él la Navidad dejó de ser un ritual de fe o de miedo para transformarse en algo mucho más poderoso y mucho más vacío. El origen más remoto del Santa Claus está en San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV, nacido en la antigua Alicia, una región que hoy pertenece a Turquía. Según las leyendas bizantinas, Nicolás era un hombre que ayudaba en secreto a los necesitados, arrojaba monedas por las ventanas de los pobres o dejaba bolsas de oro dentro de los calcetines que colgaban junto al fuego para secarse. Por eso, cuando murió, se lo veneró como protector de los niños y de los marineros. Su figura se extendió por toda Europa, en Grecia como santo, en Alemania como figura moral y en los Países Bajos como Sinterklaas, el santo viajero que recompensaba a los buenos el 6 de diciembre. El mito se había suavizado, pero aún conservaba una enseñanza. El bien era discreto, no necesitaba testigos. El regalo era símbolo, no mercancía. En el siglo XVII, los colonos holandeses llevaron su tradición a América. Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, fue el primer lugar donde Sinterklaas cruzó el océano. Pero en el Nuevo Mundo, todo debía reinventarse. La lengua inglesa transformó su nombre. Sinterklaas se volvió Santa Claus, y poco a poco la figura del santo europeo comenzó a americanizarse. El poeta Clement Clare Moore, en 1823, escribió un poema que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo imaginaba la Navidad. Allí Santa Claus no era un obispo ni un santo, era un ser mágico que viajaba por los cielos en un trineo, tirado por 8 renos, y entrando por las chimeneas. Era pequeño, alegre y travieso, una mezcla entre un duende y un anciano sabio. Ese poema, publicado en un periódico de Nueva York, sembró las primeras imágenes del Santa moderno, y sin saberlo, el autor acababa de crear el primer mito de consumo estadounidense. Décadas más tarde, en 1863, el caricaturista Thomas Nast, dibujante de la revista Harper's Weekly, tomó ese poema con inspiración y le dio cuerpo al personaje. Nast ilustró a Santa Claus como un hombre robusto, de barba blanca y sonrisa ancha, envuelto en un abrigo de piel y cinturón negro. Lo ubicó en el Polo Norte, rodeado de duendes que fabricaban juguetes. También fue Nast quien introdujo un detalle esencial, la lista de los buenos y los malos, una idea que, curiosamente, ya había estado presente en los mitos de Odín y Krampus. El anciano, que todo lo observa, el juicio moral de invierno, pero esta vez sin castigo, solo premios o silencio. En el siglo XX llegó con la revolución industrial. Las ciudades se llenaron de luces, las fábricas trabajaban día y noche, y el consumo se convirtió en una nueva forma de religión. La Navidad, que antes era un recordatorio del fin y el renacer del sol, se transformó en una temporada de ventas. Y en medio de esa transición, una empresa observó el potencial de convertir el mito en un emblema global. Esa empresa fue Coca-Cola. En 1931, la compañía contrató al artista Haddon Sundblom para crear una nueva imagen de Santa Claus que pudiera usarse en sus campañas de invierno. Hasta entonces, Santa era representado de muchas formas, a veces delgado, otras robusto, con ropas verdes, azules o marrones. No había un estándar. Sundblom decidió inspirarse en un vecino suyo, un vendedor retirado llamado Lou Prentice, cuyo rostro transmitía amabilidad y alegría. Tomó los colores corporativos de Coca-Cola, rojo y blanco, y los convirtió en la piel visual del personaje. Así nació el Santa de Coca-Cola, el que hoy todos reconocemos. Un anciano de mejillas rosadas, barriga generosa, mirada tierna, siempre sonriendo y con una botella en la mano. Las primeras ilustraciones se publicaron en revistas de gran tirada, The Saturday Evening Post, National Geographic, The New Yorker. El impacto fue inmediato.
Por primera vez, el mundo entero compartía la misma imagen de Santa Claus, la misma sonrisa, el mismo color, el mismo mensaje, y detrás de esa sonrisa, un eslogan silencioso: la felicidad se puede vender. El Santa de 1931 no nació de la fe, nació del marketing, de la necesidad de llenar el vacío espiritual con consumo emocional. La campaña de Coca-Cola redefinió la Navidad moderna. Ya no se trataba del nacimiento del sol, ni del nacimiento de un dios, sino del nacimiento del deseo. El trineo se transformó en símbolo de abundancia, los regalos en pruebas de amor y el fuego del hogar en una excusa para encender luces eléctricas y gastar. Santa Claus, el anciano omnisciente del norte, se había convertido en un ícono de la felicidad comprada. Pero incluso en esa versión artificial, algo antiguo permanecía. Los arquetipos son difíciles de destruir. Detrás del Santa Claus de Coca-Cola aún respiraba el alma de Odín, el anciano sabio que observa a todos, y la sombra de Krampus, el que decide quién merece algo y quién no. Solo que ahora el juicio no dependía de la virtud, sino del poder adquisitivo. El que más gasta, recibe más. El que más sonríe, parece más feliz. El que compra, pertenece. Esa fue la nueva moral del siglo XX, una moral que aún respiramos cada diciembre. Y así, en el año 1931, un simple anuncio de refresco convirtió una herencia de miles de años en el mayor símbolo comercial de la historia. Los antiguos dioses del invierno, finalmente, habían sido domesticados. Durante los años 40 y 50, mientras el mundo se reconstruía tras la guerra, la imagen del Santa de Coca-Cola se multiplicó en revistas, anuncios, escaparates y películas. Cada país, cada idioma, cada niño lo reconocía. La Navidad se convirtió en un lenguaje universal. El mensaje era simple, casi hipnótico: felicidad, familia, abundancia, un refugio emocional tras décadas de dolor y miedo. Pero en esa sonrisa amable, en esa promesa de paz y regalos, se escondía un cambio silencioso. La espiritualidad del invierno había sido reemplazada por una fórmula comercial. El mito ya no pertenecía al alma, pertenecía a la industria. La Navidad se volvió una temporada, no una ceremonia. El fuego ancestral del Yule se transformó en vitrinas iluminadas. Las ofrendas a los dioses se convirtieron en compras compulsivas. El árbol de la vida se transformó en el árbol de los adornos. Y en la cima, siempre, el anciano sonriente, no un dios, ni un demonio, un producto. A mediados del siglo XX, la imagen de Santa Claus se convirtió en un estándar visual. Nadie lo cuestionaba, nadie imaginaba otro rostro. Era más reconocido que cualquier figura religiosa, más famoso que cualquier líder, más amado que cualquier santo. El hombre que una vez fue símbolo de juicio y sacrificio, ahora solo pedía una cosa: ser recordado con alegría. Y así, la Navidad se convirtió en el espejo más nítido del siglo XX, un ritual donde la fe fue reemplazada por la publicidad. Pero los mitos no mueren, solo cambian de piel. El Santa moderno, aunque vestido de rojo, sigue llevando las huellas del pasado. Su vuelo por los cielos recuerda al de Odín, su mirada omnisciente a la lista de Krampus, su generosidad al San Nicolás que ayudaba en secreto. Es el mismo espíritu, solo que domesticado, envuelto en el papel brillante y publicidad eterna. El fuego del conocimiento se volvió consumo, la moral del miedo se volvió espectáculo y el antiguo dios del invierno se transformó en embajador del capitalismo. Durante casi un siglo, el Santa de 1931 reinó sin oposición. Nadie lo cuestionaba, porque nadie quería mirar lo que había debajo del disfraz. Pero si lo observas con detenimiento, verás que en su sonrisa hay un cansancio antiguo, un brillo que no es del todo humano, el eco de un dios que recuerda haber sido temido. Quizá por eso su risa a veces suena demasiado fuerte, demasiado insistente, como si intentara convencerse a sí mismo de que la oscuridad realmente desapareció. El Santa moderno nos enseñó a reemplazar el sacrificio por comodidad, la fe por espectáculo y la verdad por marketing. Pero paradójicamente también nos recordó algo esencial, que los mitos, por más que cambien, siempre regresan, porque los hombres siguen necesitando creer, ya no en dioses ni en demonios, sino en algo que los haga sentir menos solos en la oscuridad. Y si eso requiere de luces artificiales, árboles de plástico y una sonrisa impresa en todos los escaparates, entonces así será. El mito ha cumplido su propósito, nos ha dado consuelo, aunque ese consuelo esté hecho de consumo y nostalgia. Quizá la verdad no sea que perdimos al dios antiguo, sino que lo transformamos en algo que pudiéramos soportar. Odín observaba y juzgaba, Krampus castigaba, Santa perdona. 3 edades del invierno, 3 rostros del mismo arquetipo.
el miedo, la sabiduría y el olvido. La humanidad eligió la tercera, la más cómoda, la menos honesta. Cuando veas a Santa Claus sonreír desde una valla publicitaria, recuerda que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese rostro era el Dios que se sacrificó por conocimiento y del demonio que castigaba por justicia. Hubo un tiempo en que la Navidad no se compraba, se temía. Quizá no cambiamos tanto, quizá cada diciembre, cuando la noche parece más larga, el mundo recuerda, y en ese instante, entre el último eco de una campanilla y el primer soplo del amanecer, algo antiguo nos observa desde la oscuridad, esperando a ser recordado, porque la Navidad no siempre fue esperanza, a veces fue una advertencia. Y así es como llegamos al final de este vídeo, de este documental sobre los orígenes de Santa Claus, unos orígenes bastante siniestros. Os agradecería también muchísimo un buen like, que esto ayuda muchísimo al vídeo, a que YouTube lo comparta, que os suscribierais también por supuesto, sería un honor, y que también si os apetece que compartáis el vídeo a vuestras personas más cercanas, amigos y familiares. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos en el siguiente vídeo.